Maestra, ¿Qué pasa? ¿sí envió la calificación de la unidad 2? ¿No leíste el mensaje del correo de la unidad 3 hasta abajo? Ah, no, creo que nada más vi las calificaciones, maestra. Perdón, ahorita lo leo. Ok, chécalo, por favor. Sí, gracias, maestra. Entonces sí vieron las calificaciones de la unidad 3. Sí, maestra. Ok. A algunos les fue bastante bien porque también hicieron presentación, participaron y pues con eso espero que los promedios anteriores con la calificación 1 pues no sean tan terribles, porque a algunos no les fue muy bien. Ay, aquí este estudiante no sé por qué no puede entrar. Admitir. Ya. Entonces yo espero que no estén no les vaya tan mal a algunos de ustedes, porque sí, algunos salieron muy bajos en la unidad 1 y como les puse en el correo donde les envío sus calificaciones de la unidad 3, hasta abajo dice que estoy esperando la calificación de la práctica número 3 para poderles hacer pues el promedio y enviarles su calificación. ¿Sí? Eso es lo que dice el mensaje hasta abajo. Entonces estoy esperando la calificación de esa práctica. Aquí hay otros 2 estudiantes que no pueden entrar. Ya. Ella no, ya. Bueno, ¿alguna pregunta más de sus calificaciones? ¿No? ¿Sí están escuchando o...? Sí, aquí estamos, maestra. No hay dudas. Ok. Entonces, ¿no hay alguna otra pregunta de las calificaciones? ¿No? Bueno, pues entonces el tema de hoy va a ser ciclo celular. Se los compacté lo más posible para que puedan tener los conceptos necesarios, ¿no? Los básicos. Entonces vamos a empezar. Déjenme apagar para que no haya interferencia. Entonces vamos a ver este tema y lo vamos a definir ciclo celular de la siguiente forma. Como este proceso ordenado y repetitivo en el tiempo, en el cual las células van a crecer, se van a dividir y van a originar 2 células hijas. Y entonces aquí les pongo un dibujito donde está la célula original y cuando va a entrar al ciclo celular, al final nos va a originar 2 células. Y estas 2 células, bueno, pues deben de ser iguales. Las células que se encuentran en el ciclo celular, que se están dividiendo, se les denomina proliferantes, y a las células que se encuentran en no división, o también llamada fase G0, se les llama células quiescentes. Quiescentes porque no se están dividiendo. Entonces, ¿le puedo cambiar? Sí, maestra, adelante. Y entonces se sabe que
una célula, aquí les pongo esta imagen, esta célula debe de crecer y va a duplicar su material genético, es decir, su DNA y las proteínas asociadas, para originar después nuevamente 2 células hijas, 2 células nuevas. Ahora bien, este ciclo celular va a consistir de 4 eventos o fases, principalmente. Entonces aquí les pongo en azul, mi cursor aquí está, que es la fase G1, después va a continuar hacia la fase S, donde va a existir la duplicación del material genético. Continúa con la fase G2, aquí en azul más oscurito, y posteriormente va a entrar a la fase llamada M, que es de mitosis. Vamos a ir viendo cada una de estas fases. Y este ciclo en general dura aproximadamente 24 horas. ¿Sí? Va a haber quizás células que tengan unos ciclos un poco más cortos, un poquito más largos, pero en general es de 24 horas. Sobre todo a nivel de cultivo celular, nosotros en el laboratorio, algunas células crecen más rápido que otras. Ahora bien, se dice que las fases principales del ciclo celular son las fase S, que es la síntesis de la duplicación del material genético, y también M, que es la de mitosis, donde nuevamente les menciono que se originan las 2 células hijas a partir de una. Esto va a ser un poco repetitivo para que quede claro. Y entonces empecemos con la primera fase, que es la G1. En esta G1, que sería esta, de azulita, esta flecha de azulito claro, va a haber una síntesis de proteínas y de RNA. Y entonces esto va a ser importante para que la célula aumente su tamaño. Entonces la célula va a duplicar su tamaño y posteriormente va a entrar a esta fase S. Ahorita la vamos a ver a continuación. Esta fase G1 tiene una duración dentro de aproximadamente 6 a 12 horas. Y entonces, cuando la célula termina de esta fase G1, continúa la fase S. Y en esta fase, lo que va a ocurrir, como les mencioné, es la duplicación del material genético, es decir, del DNA y de las proteínas asociadas. Y entonces, al final de esa duplicación, pues ya vamos a tener 2 copias de todo este material genético, de la información genética de la célula. Esta fase S tiene una duración de 10 a 12 horas. Y entonces después la célula va a entrar a la fase G1, G2, y en esa fase G2, no quiso cambiar, va a continuar la síntesis de proteínas y RNA. Aquí, esta fase
casi cuando termina, va a iniciarse algo que es la condensación de la cromatina. La cromatina pues simplemente es eso, el material genético, el DNA y sus proteínas asociadas. Y esta fase G2 tiene una duración de 3 a 4 horas. Cuando termina esta fase G2, vamos a iniciar la fase M, que es la mitosis. Y entonces en esta mitosis, en general, va a ocurrir lo siguiente. Entonces, en esta fase M o mitosis, ocurre el reparto del material genético. Y entonces aquí lo que va a suceder, lo que hemos visto, es que una célula progenitora se va a dividir en 2 células hijas idénticas. Y cada célula hija debe de tener la misma cantidad del material genético. Esta fase va a durar de 30 minutos a 1 hora. Esta fase M o mitosis está dividida en 4 etapas o fases que se las voy a mostrar a continuación. ¿Sí me han escuchado? ¿Sí me han entendido? Sí, maestra. Y entonces estas fases es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y entonces las vamos a ir viendo lo más importante que ocurre en cada una de estas fases que constituyen la fase M o mitosis, ¿sí? Entonces la mitosis otra vez consta de estas 4 etapas o fases. Y como se los mencioné, dura de 30 minutos a 1 hora. Profe, ¿podría regresarle poquito a la fase S? ¿Cómo? Que si podría regresarle un poco a la fase S. Ya. Listo. Gracias, profe. Muy bien. Entonces, antes de mencionarles lo que sucede en estas fases, les voy a mencionar algo muy importante, que es una definición de los cromosomas. Entonces, ¿qué son los cromosomas? Pues son las estructuras, aquí ven un dibujito, son las estructuras físicas de la célula eucariota que van a aportar los genes, es decir, los genes son las unidades de información hereditaria, ¿sí? Y esta dotación cromosómica, los humanos, tenemos 23 pares de estos cromosomas. Y otra vez, estos cromosomas están formados por el DNA y sus proteínas asociadas. Y ¿puedo pasarle a la siguiente? Sí. Y entonces, esta estructura, aquí se las voy a mostrar en la siguiente diapositiva, de manera más grande. Entonces, tenemos a nuestro cromosoma que se va a duplicar y nos va a originar lo que se llama 2 cromátidas hermanas, ¿sí? Cada una es una cromátida y estos cromosomas van a mantenerse unidos por esta región que ven aquí, que está señalada con mi cursor, que se llama centrómero. Este centrómero es una región de estos
de estas cromátidas, ¿sí? De estos cromosomas. Entonces, si la ven, es esta parte que está aquí con mi cursor, queda más claro, aquí es el centrómero. Entonces, el centrómero es una región. Y esto es importante para que se entienda las siguientes fases que le va sucediendo a este material genético. Entonces, no quiere pasar. Entonces, vamos otra vez entonces vamos a ver estas fases de la mitosis, que es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Entonces vamos a iniciar con la profase. Entonces, en esta etapa o fase, la cromatina, es decir, el material genético, el DNA y sus proteínas asociadas, se condensan para formar los cromosomas, que son estas estructuras que ven en el cuadradito rojo, ¿sí? Y entonces, aquí lo que también va a suceder es que los nucleolos y la membrana nuclear van a desaparecer. Y otra cosa que va a formarse, dice formando, es este uso mitótico. ¿Recuerdan la clase pasada que el uso mitótico, por qué filamentos del citoesqueleto está conformado? Los microtúbulos. Ajá, exactamente. ¿Eres Efraín? Sí. Muy bien, participación hoy. Entonces sí, como mencionó Efraín, vimos que los microtúbulos constituidos por tubulina, que vimos que era tanto tubulina alfa y beta, constituían estos microtúbulos. Y aquí entonces estos microtúbulos forman este uso mitótico. Este uso mitótico les voy a poner el dibujito anterior. Déjenme ir. Esto. Entonces aquí está en verde. Este va a ser el uso mitótico, que va a ser importante para la segregación de estas estructuras moraditas que ven aquí, son los cromosomas. ¿Sí? Entonces, nuevamente aquí se va a condensar el material genético, desaparece los nucleolos, la membrana nuclear, y hay la formación del uso mitótico. Esto es en la profase. Ahora bien, la siguiente fase, ¿cuál era? Metafase. Ajá, la metafase. Anaí. Y entonces, antes de que ocurra esa metafase, va a ocurrir algo que se llama prometafase. Y en esa prometafase va a ocurrir el anclaje de los cromosomas al uso mitótico, y este anclaje de este uso mitótico, que son los microtúbulos, se van a anclar sobre una estructura que se llama cinetocoro. Este cinetocoro está en los cromosomas y es una estructura proteica. ¿Sí quedó claro? Entonces, los cromosomas van a tener esta estructura que se llama cinetocoro, y sobre esa se van a anclar el uso mitótico, y ya sabemos que el uso mitótico está conformado por microtúbulos.
Y después ocurre la metafase, en donde los cromosomas, esto fue lo que les mencioné, los cromosomas, ¿alguien más va a entrar? Los cromosomas se van a alinear. Hay alguno de sus compañeros que no puede entrar. Los cromosomas se alinean sobre el plano ecuatorial, es decir, sobre esta parte central, si ven mi cursor, de la célula. Esto ocurre en la metafase. Y en la siguiente fase, que sería ¿cuál? La anafase. Anafase. Ajá, ¿quiénes fueron? Sofía Jiménez, maestra. Ah, ¿quién más? David Martínez. David Martínez. Y entonces en esa etapa, lo que va a pasar es que se van a separar las cromátidas moviéndose a los polos opuestos. ¿Sí? Y al terminar esta fase, los cromosomas entonces ya van a formar un grupo en cada polo celular. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. ¿Ok? Y entonces esto es, ya vimos profase, ya vimos la metafase, está anafase. ¿Y cuál sigue? ¿Telofase? Telofase. Ajá. ¿Quiénes fueron? Andrea. Andrea Cárdenas. Alejandra Nevares. Ok. Muy bien. Y entonces en esta telofase lo que va a ocurrir es que se va a desintegrar el uso mitótico y los cromosomas se van a empacar en, como aquí lo ven en la figurita, en dos núcleos. Pero aún así todavía sigue unida la célula, si lo están viendo, ¿no? Se ve la forma de las dos células, pero aún así todavía no están separadas. Y la vez pasada, en la clase pasada, vimos que ocurría un proceso en el cual ocurría el estrangulamiento de las células para que se originaran esas células hijas como tales. ¿Recuerdan cómo se llamaba esa estructura? El anillo concéntrico de actina. Un anillo contráctil, contráctil de actina. Eres Anaí, ¿verdad? Ajá, exactamente, Anaí. Entonces, en las células, antes de que se separen, ocurre este proceso que se llama citocinesis, en el cual en las células va a aparecer una constricción, este anillo contráctil, a lo largo del plano ecuatorial. Y entonces, ese anillo contráctil, como mencionaban ahí, si recordó bien, estaba conformado por actina y por miosina. Y entonces, aquí ya, al finalizar la citocinesis, nos va a originar dos células hijas idénticas. ¿Sí? Ahora bien, sigamos. Entonces, ¿sí estaba bien que le cambiara o yo me pasé sin preguntarles? ¿Sí? Sí. Muy bien. Y entonces, cuando
las células se dividen de forma regulada, pues no hay ningún problema, pero cuando las células se dividen sin una regulación, se puede producir, aquí se los pongo, el cáncer. Y entonces hay ciertas condiciones que se sabe pueden detener la división de las células. Y esas condiciones pueden ser la falta de nutrientes, aquí se los pongo, los cambios de temperatura o pH, la presencia de células contiguas. Porque si hay células contiguas, habría un impedimento para que la célula pudiera dividirse. Hay otras condiciones que estimulan que las células se dividan, como por ejemplo hay las hormonas o también ciertos componentes que se llaman factores de crecimiento. Además existen ciertos factores internos en la célula que pueden regular el ciclo, y lo vamos a ver más adelante, como la fosforilación, y también puede influir la degradación de las proteínas que forman estos complejos. Eso lo vamos a ver más adelante, sobre todo la fosforilación. Entonces, este ciclo celular ocurre, pero este ciclo celular también se regula. Y entonces van a existir ciertos puntos de regulación del ciclo celular. Entonces aquí es un esquemita, está la célula, y entonces la célula va a continuar en ese ciclo de la fase G1 a S, pero va a haber ciertos puntos de control, también llamados, si lo ven como checkpoint, puntos de chequeo, para que la célula continúe en el ciclo celular. Y entonces se conoce que existen estos componentes reguladores que controlan que la célula pueda cumplir con las condiciones adecuadas para pasar a las siguientes etapas de este ciclo. Y entonces aquí les pongo este esquemita donde se sabe que existen estos puntos de control. Existe uno que es que pase de G0 a G1, que les mencionaba que G0 están las células de manera quiescente, que pasen a G1, que sería aquí, en la línea, en la flechita azul. Bueno, en la parte azul de aquí no está como flechita, sino como una región azul. Y este punto de restricción 2, aquí se marca que va a ser al final de G1. La célula, para que pase de G1 a S, o igual al inicio de G0 a G1, primero debe de constatar que las condiciones del medio son favorables, ¿sí? Que todo está bien para que ocurra, el inicio del ciclo, y bien para que después ocurra la duplicación. Y después existe otro punto de control, que es que la célula vaya de G2 a M, es decir, a la mitosis, y aquí la célula también va a checar que existan las condiciones adecuadas, que todo el material se haya duplicado, todo el material genético, que se haya duplicado en la fase S, para que pueda entrar a mitosis.
Y en mitosis hay un punto de control que va de metafase a anafase. En ese punto de control, la célula va a checar que todos los cromosomas estén unidos al uso mitótico, que exista el mismo número para que después pueda ocurrir esta separación y que ese material no esté dañado. Entonces, hay muchos puntos de control dentro del ciclo celular. Aquí se los pongo, pero aquí. Ahora bien, unas de las proteínas que son controladores de este ciclo celular son estas sinasas llamadas, aquí se abrevian como CDKs. ¿Sí? Las CDKs son varias sinasas que son los controladores o reguladores de este ciclo. Y estas sinasas aquí se las pongo en rojito, las cuales deben de estar unidas a otras proteínas llamadas ciclinas para que se encuentren de manera activa. Si esta CDK no está unida a su ciclina correspondiente, entonces no va a ser activa, va a ser inactiva. Entonces, la CDK nuevamente tiene que estar unida a su ciclina para estar activa. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Entonces, en el ciclo se sabe que existen 4 clases de ciclinas y vamos a ver, los voy a enseñar unos esquemitas más adelante, donde se observa que estas ciclinas van a variar durante este ciclo celular. Entonces, aquí en la siguiente es una tablita donde les muestro aquí con mi cursor, vean, aquí en vertebrados se sabe que existen estas ciclinas, la A, la B, la D y la E. La D han encontrado que existen 3 diferentes, D1, D2 y D3. Y en el caso de las ciclinas se sabe que existen estas, la CDK1, la 2, la 4 y la 6. Ahora bien, cuando estas ciclinas no se pueden unir a cualquier CDK, sino que tienen, por ejemplo, aquí les pongo que la ciclina D se debe de unir a la 4 y a la 6, son con las que interaccionan y forman este complejo llamado G1-CDK. ¿Sí ven mi cursor a la izquierda? Sí. Ok, entonces cuando la ciclina E se une a la CDK2, forma este otro complejo llamado G1-S-CDK. O bien, cuando la ciclina A se une a CDK2 o CDK1, forma este complejo llamado S-CDK. Y la B con la 1, con la CDK1, forma este complejo llamado M-CDK. Y ahorita estos complejos se los voy a mostrar a continuación y les voy a mencionar qué sucede con estos complejos. Entonces vamos a empezar. Aquí, si ven en esta figurita, aquí abajo está ejemplificado, bueno, no está como ciclo, pero son las fases G1, S, G2, M, ¿sí? Y entonces, en estas fases del ciclo celular, estos complejos de ciclinas, CDKs, van a actuar. Y entonces el primero es ciclinas tipo G1S, van a activar CDKs, aquí se los pongo,
al final de G1 y van a participar en el paso del punto de restricción que les mencioné anteriormente, ¿recuerdan? Al final de G1, y deciden la entrada de la célula a su división. Entonces deciden la entrada de que la célula inicie en la fase S, donde ya les había mencionado, pues ocurre la duplicación del material genético. Entonces aquí si ven en azulito, aquí está G1, S. Ahora bien, la siguiente sería la complejo, las ciclinas tipo S, que aquí lo ven en rojo. Y estas ciclinas se van a unir a las CDKs después de pasar el punto de restricción, es decir, al final de G1. Y van a estimular la duplicación de los cromosomas y sus niveles van a permanecer elevados hasta mitosis. Si ven aquí en verdecito, ya inició mitosis. La siguiente sería las ciclinas tipo M, que estas van a activar a las CDKs, si aquí lo ven en verdecito en esta línea verde, estimulan la entrada en mitosis en la fase G2M. Y por último hay estas ciclinas tipo G1 que van a regular la actividad de las ciclinas, las primeras G1S. Entonces, si ven aquí en el ciclo, estas ciclinas van a presentar una distribución diferente en las fases del ciclo celular. Ahora bien, estos complejos que yo les había dicho de CDKs con ciclinas pueden ser regulados por fosforilación. ¿Qué era la fosforilación? Agrega un grupo fosfato, ¿no? Ajá. Una sinasa adiciona un grupo fosfato a una molécula. Entonces, la fosforila. Era Efraín, ¿verdad? Sí. Ok, entonces aquí este complejo que tenemos de CDK-ciclina, se sabe que esta sinasa llamada Wi1, WEE1, Wi, la fosforila y fosforila, por ejemplo, al complejo de la CDK1 con su ciclina correspondiente y fosforila a la CDK en una tirosina, en la tirosina 15. Entonces aquí ya ven cómo la Wi fosforila a la CDK y al fosforilarla en ese sitio, en esa tirosina 15, inhibe su actividad. Y entonces cuando está este complejo fosforilado, pues no es activo. Cuando esta CDK está fosforilada en la tirosina 15 no está activa, pero también existe una enzima llamada fosfatasa CDC25. ¿Qué hacen las fosfatasas? Lo contrario, no en un grupo fosfato. Sí, lo contrario, es decir, eliminan los grupos fosfato de las proteínas, ¿no? Y esa eliminación se llama desfosforilación. Entonces, aquí la CDC25, esta fosfatasa, lo que va a hacer es eso, remover este grupo fosfato y entonces al removerlo, nuevamente nuestro complejo CDK ciclina es activo. Estas son formas de regulación que presenta este sistema
Y hay otras proteínas, no esto ya no es regulación a nivel de fosforilación o desfosforilación, sino es a nivel de unión. Donde se regula otra vez este complejo CDK-ciclina por la unión de otras proteínas. Por ejemplo, está esta P27, también se sabe que está la P21, que cuando se unen a estos complejos, lo que hacen es inhibirlos. Al interactuar con ellos, los inhiben. Entonces, este complejo ciclina CDK ya no está activo. Y entonces aquí les muestro una tablita donde hay diferentes inhibidores de las CDKs. Por ejemplo, aquí está P27, el que les mostré ahorita, también P21, P57, que se unen a los diferentes complejos de CDK ciclinas y entonces al unirse van a inhibir estas fases del ciclo. También se sabe que existen otros inhibidores, pero estos otros solamente afectan a estos otros complejos e inhibiendo, por lo tanto, estas fases del ciclo. No les voy a preguntar, no se preocupen así como tal, cuáles complejos se ven afectados por cuáles inhibidores, sino simplemente el que sepan que existen estos inhibidores y cómo actúan, ¿no? Ya sea por fosforilación, que vimos en este caso a la cinasa fosforilando a este complejo y entonces inhibiendo la actividad de estas CDKs. O bien uniéndose como este P27, P21, como les mencionaba. Ahora bien, vamos a ver qué es este proceso de llamada senescencia. La senescencia es el envejecimiento, aquí se los pongo, el concepto, la definición, es el envejecimiento de una célula. Y en esta senescencia las células ya no se sabe que no se dividen, y generalmente las células se dividen aproximadamente unas 50 veces y después entran en este envejecimiento celular. Y esto se debe a que cuando las células se están dividiendo, va a existir algo que se llama el acortamiento de los telómeros. ¿Qué son los telómeros? Aquí vemos una figurita de un cromosoma y los telómeros son las puntas de los cromosomas, ¿sí? Y entonces en cada división los cromosomas se van acortando y esto se debe a que las enzimas que duplican el DNA, que son las DNA polimerasas, no pueden duplicar el material, bueno, no pueden sintetizar, no pueden llegar a sintetizar las puntas de sus cromosomas. Y entonces, es decir, es lo que se dice que se van acortando. Pero hay algunas células que tienen unas enzimas que se llaman telomerasas. Y estas telomerasas lo que hacen es adicionar. Ellas sí pueden sintetizar DNA de los telómeros. Y entonces así evitan que los telómeros se acorten. Pero por desgracia estas telomerasas no se expresan en todas las células, sino generalmente se expresan en las células cancerosas. Entonces, las células cancerosas sí tienen a estas telomerasas, sí las expresan. Se sabe que, aquí les puse, la mayoría, como el 90% de estas
células cancerosas tienen a estas enzimas que son capaces de sintetizar los telómeros. Y la siguiente. Yo tengo una duda. Ajá, es que, bueno, esta parte donde dice que pueden dividirse unas 50 veces, 50 empezando a contar desde cuándo, desde que ya se especializaron, por así decirlo, en lo que iban a hacer, no sé, una célula de... Sí, más que nada, sí, es a nivel de, sí, desde que empezaron ya como tales, pero recuerda que hay células en nuestro cuerpo que están, a lo mejor esto es más a nivel de cultivo celular. Ah, ok, sí, porque Sí. digo, entonces tendríamos nada más, no sé, 100 células o no sé. Sí, esto es más que nada cultivo celular, sí. O sea, nuestro organismo, pues obviamente se dividen y llega un momento en que ya no se van a dividir más, ¿no? Ya van a estar en un estado quiescente. Pero, por ejemplo, las de nuestra piel, bueno, pues se siguen dividiendo y van a ser más de un número determinado. Esto es más que nada a nivel de cultivo celular. Ok, gracias. Y hasta menos, ¿no? Hay algunas células que depende si son, las obtenemos de tejidos de algún organismo. A las 10 divisiones ya no se pueden dividir más, ya entran en senescencia, 10, 12, ¿sí? Sí, también depende del cultivo. Este es un aproximado, sí, depende del tipo celular. Y ahora bien, esto. Estos dos reactivos, la bromodeoxiuridina y el yoduro de propidio, son dos reactivos que se utilizan mucho y quiero que me digan para qué se utilizan, ¿sí? ¿Qué estructura presentan y cuál es su uso? Obviamente en el tema que acabamos de ver. Y creo que hasta aquí, sí, hasta aquí sería el tema de hoy. ¿Sí quedó claro? Lo que no recuerdo es si les dejé de tarea, la última tarea, que me mencionara la definición de centrosoma. Sí, maestra, sí dijo eso. Sí, ¿verdad? Ok, no lo recordaba. Bueno, muy bien. Pues hasta aquí entonces quedamos con esto del ciclo celular. La siguiente clase pues ya tendremos el nuevo tema y yo espero que el examen lo realicemos. Yo creo que el 10, a ver, ¿cuándo sería? Déjeme ver ¿cuándo sería conveniente? Permítame un momento. Sí, la clase la tendríamos el próximo lunes. Vamos a ver algo de apoptosis. Bueno, vamos a ver algo, ahorita les digo, vamos a ver apoptosis y el 11 y el 14, viernes 11 y lunes 14 tendríamos el último examen. Entonces vamos yo creo que bastante bien, vamos a acabar a tiempo. Y de tarea también quiero que me entreguen qué es la meiosis, ¿sí? Las etapas que constituyen ese proceso, meiosis.
Entonces quedaron 2 tareas, ¿verdad? Esta es la de meiosis. Ajá, Ok. así sería. Ujú. Y nada más. Yo, como les mencioné, espero recibir la calificación de la práctica 3 y ya les daría su calificación número 2, de la unidad número 2. Y ya tendrían esas 3 calificaciones y ya nada más pues faltaría este último examen. Entonces sí les pido que estudien mucho para que vayamos, salgan con mejores calificaciones. Y otro punto es, Disculpe, maestra, ¿para qué día quedó el examen? va a ser el viernes 11 y el lunes 14. Pero también otra vez les mandaré los grupos, las fechas y el horario. ¿Sí? Sí, y va a ser sobre citoesqueleto, lo que vimos hoy, y sobre apoptosis. Ajá, exactamente, y estudiar las tareas. La de meiosis, no se preocupen, esa no. Nada más, eso sí, deben de entregarla. Y esta parte, estos reactivos sí sería importante que determinaran para qué son utilizados. ¿Sí? Tengo una duda. ¿El crucigrama para cuándo es? Ese crucigrama era para el lunes, bueno, para el domingo. El domingo. Ok. Ujú. Sí. Y algunos ya lo enviaron, pero sí todavía tienen para el domingo. Y aquellos que no lo hayan hecho, háganlo. Si les conviene, porque les adiciono por ahí extra unos puntos. Entonces, por favor, háganlo. ¿Y qué otra cosa que se me olvida? ¿Todos hicieron sus tutorías? Yo no alcancé a entrar a una porque, bueno, trabajo y no pude entrar. Ok, bueno. También quiero recordarles otra vez que traten. Maestra, yo tampoco entré a la tutoría porque como el día que la tuvimos estuve trabajando, no pude entrar. Ok, pero Yo tampoco. se comunicaron con sus tutores. No, yo no. Pues la próxima vez, bueno, ya no en este semestre, pero en los siguientes semestres, si no pueden realizarla, al menos comuníquense con sus tutores, decirles no puedo porque tengo alguna actividad que no puedo dejar de hacer, pero es importante que ellos sepan que están bien, ¿no? Que todo va bien. Esto nada más es para saber cómo están ustedes, si todo va bien en esta época. No los vemos, entonces no sabemos qué tan bien están o no. ¿Sí? Y que si continúan tomando sus clases. Eso es muy importante. Y como les mencioné la vez pasada, no dejen los cursos sin mencionarles a sus profesores la razón, porque es importante que sus profesores no les pongan otra vez nuevamente esas siglas en calificación de SD, que quiere decir sin derecho. Como les mencioné en la clase pasada, si tienen 2 SDs como calificación final en un curso, eso origina que los den de baja en la carrera. No es en ese curso, es en la carrera. Entonces, eviten eso, por favor. Maestra, ¿y de qué otras formas, aparte de tener 2 SD, dan de baja de la carrera? Creo que esta es una, no sé si exista otra.
Yo la que sé es esta que no puedes ya continuar, porque no tienes derecho, porque dejaste un curso sin aviso, ¿no? O sea, dejaste ese curso sin avisarle a tu profesor, alguna razón o algo. O sea, a veces se presenta alguna razón y está bien, pero tienen que comunicárselo a su profesor para que no les ponga esa calificación. Voy a averiguar si existe alguna otra, pero esa es la de las más importantes, ¿sí? Bueno, la más importante. También si repruebas 2 veces la misma materia, o sea que la estás recursando y la volviste a reprobar, creo que es derecho, te mandan a baja de la escuela también. Ajá, si tú repruebas la materia, pues puedes tener derecho a hacer los exámenes, ¿sí? Al menos diferentes tipos de exámenes hay, ¿sí? Pero si tienes esas siglas como calificación, entonces no tienes derecho a examen. Si tienes una calificación baja de 1, de 2, de 3. Tienes derecho a extraordinario y a título. Exactamente. Pero si lo que te pusieron no fue una calificación numérica, sino esas letras, no tienes derecho a examen. ¿Sí? Entonces, muy diferente reprobarlas con una calificación numérica a dejar el curso y no asistir a ese curso. Entonces, sí les pido que tengan cuidado que eviten sacar esas siglas como calificación final. Hablen con sus profesores para que no tengan esa calificación en ese curso. Y no dejen los cursos, o sea, traten de no hacerlo. Otra cosa que también es importante, hay ciertos cursos que ustedes pueden tomar como materias equivalentes en otras carreras de la facultad. Por ejemplo, hay algunos cálculos, algunas físicas, también hay algunas materias de biología, no recuerdo muy bien ahorita cuáles, pero si desean, creo que Marisela les envió a todos ustedes, hay una tabla de equivalencias en la cual ustedes pueden ver ese curso, a qué si equivale a otro que quizás no tenga el mismo nombre, pero que sea equivalente. Y entonces pueden llevar esa materia en otra carrera de la facultad y se les vale como la misma, ¿sí? Pero tiene que ser equivalente en esa tabla. No todas las materias son equivalentes. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Sí? No sé si tengan esa tabla, si Marisela si se las envió. Yo le había dicho a ella que se las enviara. Si no la tienen, le voy a... Creo que sí la mandaron, maestra, pero eso fue en enero cuando estábamos con lo de las inscripciones, ya hace varios meses. Ok. Entonces le voy a pedir a Marisela que se las vuelva a enviar para que tengan en cuenta esas, pues el hecho de que pueden llevar alguna materia que sea equivalente a de la cual reprobaron, que no tuvieron buena calificación y que quieren tratar de cursarla con algún otro profesor o a otro horario, no sé, depende. Si a lo mejor trabajan y no pueden llevarlo, ese curso en esa hora que existe, pero pueden llevarla a otro. ¿Sí? Ahora, Sí, maestra. otro punto muy importante es que, bueno, ¿me escuchan? Sí, 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 se maestra. escucha. Ay, es que de repente vi que se cerraba el Zoom, pero no. Otro punto muy importante es que no se les olvide
que tienen que realizar la evaluación de los diferentes profesores. Y esta evaluación es hasta el 18 de junio. ¿Sí? Entonces, háganlo, no se les olvide, porque es algo importante. ¿Sí lo consideraron? ¿Ya lo hicieron? Ese, ya la ese hice. lugar, ¿dónde se encuentra, maestra? ¿Ese dónde se encuentra? No lo sé, solamente recibí la información, pero se los puedo enviar. La encuesta está en la página de estudiantes.uaslp, en donde aparece el correo institucional y todas esas cosas, y ahí aparece un apartado que dice evaluación docente. Ok. Ok. Muchas gracias. Yo casi estoy segura que Marisela también les envió esa información, porque la recibí yo de ciencias y yo se las envío a Marisela y ya Marisela se encarga. Si no la tienen, le vuelvo a mencionar a Marisela que se las envíe para que la realice. Sí, sí nos la enviaron. Nada más que a lo mejor como también enviaron otras cosas de, no sé, para los que ya van a salir o de inglés, a lo mejor allí se perdió la información entre eso. Ok, entonces, chequen, si no la consiguen, avísenme, porque creo que sí es importante que la realice. A lo mejor no nos conviene que la hagan algunos, pero es importante, ¿sí? Sí, de hecho dice que es obligatorio para poderse reinscribir. Ok, entonces, con esa regla, pues es más importante que la hagan. ¿Sí? Muy bien. Ya después, pues nosotros checamos esas evaluaciones. Bueno, cada profesor la checa y ya nos enteramos. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más? ¿No? ¿Nada? Bueno, es que no sé si quieren ir o no sé. Es que había checado en la página, en la misma donde está la encuesta, y habla sobre lo del seguro social, pero yo chequé la mía y me dice que no está registrado, pero yo chequé en el INSS y sí estoy dado de alta, entonces no sé si ahí todavía no se haya actualizado la información o... Es que, bueno, yo envié esa información de que ya estoy dada de alta a un correo de la uni, no me acuerdo, pero allí hubo unas instrucciones que decía que, o sea, tenías que enviarlo para que te confirmaran o algo así. No me acuerdo cómo fue porque eso creo que fue el semestre pasado. No, sí, sí las mandé y fue precisamente por eso que me dieron de alta en el seguro social. Ya. Pero, o sea, yo estoy diciendo la misma página, marca que aún no Pues está como que... espérate al menos unos días más para ver si ya te dan de alta. No todo es tan rápido. ¿Qué te parece si en una semana lo checas y si no aparece, me avisas y ya checamos con la Facultad de Ciencias o con Secretaría Académica? Sí, está bien. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, maestra. Ok. ¿Algo más? Profesora, Ajá. es que yo como tengo seguro social también por parte de mi trabajo, entonces no sé si algo puede intervenir, tenga ahora sí que dificultades a la hora de también estar con la facultad o algo así. O sea, es que también la otra vez estoy checando, también no me aparecía dado de alta como por parte de la facultad, sino por mi trabajo. Ok, sí tiene que tener algo que se pide a la facultad bueno, la UASLP es que tengan este seguro facultativo.
¿Qué les parece si también escríbeme un correo, me explicas bien tu caso, tu situación, y yo averiguo con la facultad qué pasa? Ok, sí está bien, profesor. Muchas gracias. Así ya queda más, me queda más clara tu situación, ¿sí? Escrita lo más claro posible y yo lo averiguo con la Facultad de Ciencias. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues ya se quieren ir a desayunar. Que les vaya bien. Cuídense, que tengan buen día y buen fin de semana. Estudien mucho, hagan las tareas. Gracias. Sí, maestra, nos vemos el Igual. lunes. Muchas gracias. Hola. Gracias.